Rafinha pronosticó paliza y paliza hubo, pero se lo llevó Brasil en el Monumental. En el otro Monumental, el de Maturín, Venezuela le ganó a Perú y hace cuentas pensando en el repechaje de la eliminatoria de Conmebol. El Madrid acaricia su primer gran fichaje del verano y Jimmy Butler se llevó una gran sorpresa en su regreso a Miami después del cambio que lo llevó a Golden State. Quédense, que como siempre se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Vaya baile se llevó la selección de Brasil en su visita al Monumental de River en la fecha 14 de las eliminatorias. Se había hablado mucho de este partido, siempre se habla de un Brasil contra Argentina, de una Argentina contra Brasil, pero se había hablado mucho especialmente por las declaraciones de Rafinha, que yo les decía ayer en cortita y al pie, no eran tan así como las pintaban los titulares de prensa. En una entrevista con Romario, una leyenda del fútbol brasileño, el propio Romario lo empujó un poco a Rafinha a envalentonarse y decir que iban a vencer a Argentina. Rafinha prometió un gol y utilizó un término en portugués que a la mayoría le parece que la traducción correcta al español es paliza. Bueno, eso evidentemente lo escucharon los futbolistas argentinos y se salieron con una motivación extra como si la necesitaran en el Monumental. Un gol temprano de Julián Álvarez que está desatado absolutamente. Un golazo de Enzo Fernández precedido de 32 toques de la selección argentina sin que Brasil llegara a tocar el balón. McAllister terminó marcando el tercero y el cuarto lo hizo Giuliano Simeone. Mateus Cunha había descontado para la selección brasileña en un descuido de la selección o de la saga de Argentina, específicamente de el Cuti Romero. Bueno, yo les decía ayer, ahora Brasil tiene una presión mayor porque tiene que hablar en la cancha. Y Brasil no ha hablado en la cancha recientemente porque venía de ganarle a Colombia con muy poquito y con un gol afortunado gracias a un desvío sobre la hora para vencer en casa, jugando como local a una selección colombiana de la que ya voy a hablar un poquito más adelante aquí en cortita y al pie. Pero Argentina manda dos mensajes muy claros. Uno, sigue siendo la mejor selección del mundo. Y dos, la etapa post-Messi la tiene más que controlada. Sin Leo Messi y sin Lautaro y con un Julián en plan estelar, con un De Paul crecido, pero sobre todo con un juego colectivo que quizás no había mostrado en toda la era de Scaloni, esta Argentina, jugando así, mete verdaderamente miedo. Y creo que no exagero si digo que es el partido más redondo en la historia de Argentina con Scaloni como técnico. Y de paso a Brasil nunca le habían metido 4 goles en eliminatoria, pero tampoco había perdido nunca en territorio brasileño por eliminatoria, así que a Brasil se le han juntado un montón de malas primeras veces en esta eliminatoria y me sorprendería mucho que esta eliminatoria la cierre Dorival como técnico de Brasil, porque cada vez juega peor el Scratch du Oro. Con mucho pundonor, con muchas ganas, con mucha intensidad, sobre todo en los primeros 70 minutos, Venezuela ganó su primera gran final. El equipo del Bocha Batista tenía 9 partidos de eliminatoria sin conocer la victoria. Desde aquel triunfo contra Chile que ilusionó a mucha gente en octubre del 2023, no había vuelto a ganar y lo hace frente a Perú. Un duelo directo por el repechaje. Y si me apuran, que de una vez descarta a Perú de esa lucha por el repechaje, aunque no lo sea matemáticamente. Venezuela no jugó un fútbol brillante, no le pasó por encima a Perú. Tuvo el drama y tuvo el suspenso y tuvo el sufrimiento de casi siempre la selección venezolana. Y un penal convertido por Salomón Rondón con cierta polémica, el cobro del penal que se le comete a Joseph Martínez, abrió el camino. Más adelante hubo otra jugada polémica en la que se le anuló un gol a Perú por una posible mano que honestamente en las repeticiones nunca queda muy clara. Pero bueno, quedaron de lado todas las teorías conspirativas de que un árbitro chileno iba a perjudicar a Venezuela, porque además esto tenía poco sentido, por no decir nada. Si es que querían beneficiar a Chile, ¿a quién iban a perjudicar? ¿A Venezuela o a Perú? Porque los dos, al menos hasta ayer, eran rivales directos de la selección chilena que se autoexcluye, me parece, de la lucha por ese puesto al repechaje después de empatar también en esta jornada frente a Ecuador. Pero Venezuela gana y le dan las cuentas. Habíamos hablado, y les voy a dejar un link aquí del análisis que hice en Caliente del partido, de lo importante que era este partido y de que claramente el mensaje que mandó el Bocha en ese partido contra Ecuador con su alineación y con sus cambios y con el planteamiento era entregar ese partido en Quito, pero asegurarse de tener frescos a sus futbolistas más importantes para ganar el duelo directo contra Perú.
Venezuela gana, vuelve gracias a la derrota o gracias a que no gana Bolivia más temprano en casa frente a Uruguay. Gracias a ese empate y el triunfo de Venezuela, la Vinotinto está de vuelta en el lugar 7 que da acceso al repechaje. Esto se pone muy interesante y creo que va a ser entre Venezuela y Bolivia. Los dos le quedan duelos en casa y duelos de visita, pero Bolivia tiene que ir a visitar a la Vinotinto en la próxima fecha en Maturín y esa va a ser una final para los dos que cierran en casa. Contra Colombia lo hará Venezuela y contra Brasil, que quién sabe cómo llegue, lo hará Bolivia en el Alto. Así que no estamos exentos de que sea un final dramático con las dos selecciones peleando hasta la última fecha por ese puesto de repechaje. Colombia, por cierto, hilvanó ya su cuarto partido sin ganar en esta eliminatoria de manera consecutiva. Parecía que todo iba de maravilla. Luis Díaz se abrió la cuenta, ganaba 2-0 y se lo terminó empatando la selección de Paraguay. Así que Colombia, con esa mala racha, termina en el 6º lugar, aunque le saca 5 puntos a Venezuela y pareciera que es muy difícil que le vayan a arrebatar ese último puesto directo a la Copa del Mundo, aunque faltan todavía 4 fechas y muchas cosas pueden cambiar en la tabla. Dejo las eliminatorias, pero sigo en el fútbol porque este día, en esta jornada, anunciaba Fabricio Romano, el gurú de las noticias de transferencias en el mundo del fútbol, que el pase de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid está hecho en un 90% prácticamente, que es cuestión de formalidades, pero que la decisión está tomada tanto de parte del jugador como de parte del club. Así que el Madrid estaría incorporando a Trent Alexander-Arnold para la siguiente temporada. Y la pregunta es, ¿será para ser titular indiscutible de la posición si es que juega de lateral derecho? Cuando está, por supuesto, Dani Carvajal, muy probablemente de vuelta incluso para el final de esta temporada. Es abrir paso a lo nuevo y de una vez abrirle la puerta de salida a Carvajal, como ocurrió en algún momento con Marcelo, como ha ocurrido con otras leyendas del Real Madrid como Sergio Ramos, o habrá una transición, o lo tendrá en cuenta quizá Carlo Ancelotti, si es que Ancelotti permanece, porque falta mucho en la temporada, para una posición más adelantada que la ha jugado tanto en selección como en el Liverpool. Lo cierto es que el Madrid sumaría a un gran lateral derecho, no abundan en el mercado, y más versatilidad para 2 posiciones, porque también lo podría utilizar por la izquierda, donde ha sufrido mucho de las lesiones en las últimas temporadas. Y por último, en la NBA, el esperado regreso de Jimmy Butler a Miami, después de aquel cambio del 5 de febrero que lo llevó a Golden State, se dio justamente la noche del martes, pero no como hubiera querido Jimmy Butler. Llegó a la arena y lo recibieron con algunos abucheos, luego hubo también algunos aplausos porque finalmente en 6 temporadas Jimmy fue uno de los emblemas del Heat y les llevó a 2 finales en la NBA, pero lo que quizá no esperaba Jimmy Butler es encontrarse a uno de los mejores Heat de la temporada. Sí, el Heat le terminó ganando 112-86, destacando, como pueden ver por el marcador, la intensidad defensiva de Miami, que había perdido 10 partidos consecutivos hasta que rompió la racha la jornada anterior y en este martes venció a Golden State, pero le pasó además por encima a un Golden State que por segunda noche consecutiva no tuvo Steph Curry y lo extrañó demasiado. Un Golden State que está al borde de caer a la zona de play-in, de no clasificar directo a los playoffs, y un Miami que prácticamente tiene asegurado ese puesto y que difícilmente va a salir. Así que están los dos en una condición similar en las posiciones, pero el momento parecía de los Warriors, que me parece demuestran con lo que ha pasado estas 2 noches que más allá del empuje que les ha dado Jimmy Butler, si no tienen a Steph Curry en cancha, son finalmente un equipo terrenal o quizá peor que eso, mediocre en el baloncesto de la NBA. Esto fue Cortita y al Pie. Siempre les digo, si les gustó, compartan el contenido para que sigamos creciendo, suscríbanse al canal, activen las notificaciones porque tempranito, cada mañana, les traigo lo mejor del deporte en Cortita y al Pie. Y por supuesto, muy importante, déjenme sus mensajes aquí abajo y nos vemos en el próximo. Cortita y al Pie.